Ring es un lenguaje minimalista y flexible, ideal para desarrollo rápido y multiplataforma. Combina simplicidad con potencia, permitiendo programación declarativa, orientada a objetos y cercana al lenguaje natural. Su diseño ligero, extensibilidad y gestión eficiente de memoria lo hacen versátil para aplicaciones web, escritorio, móviles y embebidos. Totalmente personalizable y con amplias bibliotecas, prioriza productividad sin sacrificar rendimiento. Bienvenidas y bienvenidos al curso de programación con el lenguaje Ring. Código abierto gratuito, licencia MIT, permite usar, modificar y distribuir libremente el software, incluso con fines comerciales, con mínimas restricciones. Implementación híbrida, compilador más máquina virtual. El código fuente se compila a un formato intermedio que luego se ejecuta en una máquina virtual, combinando rendimiento y portabilidad. Programación declarativa sobre la programación orientada a objetos. Ring fusiona ambos paradigmas, permitiendo expresar qué hacer declarativo mientras aprovecha la estructura y reutilización de objetos. Programación orientada a objetos. Programación en lenguaje natural por encima de la programación orientada a objetos. Permite escribir instrucciones similares al lenguaje humano, simplificando la lógica por encima de la estructura de clases. Biblioteca de programación en lenguaje natural. Colección de funciones predefinidas que permite escribir código en frases similares al lenguaje humano. 3 estilos diferentes para escribir el código, pudiéndose crear incluso nuestro propio estilo. Esta flexibilidad permite a los desarrolladores elegir el estilo que mejor se adapte a sus preferencias o necesidades del proyecto. Flexibilidad de sintaxis puede cambiar las palabras clave y los operadores del idioma. Ring permite redefinir palabras clave y operadores, adaptando la sintaxis del lenguaje a distintos estilos o idiomas naturales. Palabras clave del lenguaje. Permite traducir sus palabras clave como if a otros idiomas, por ejemplo, sí en español o ida en árabe, facilitando su uso en diferentes culturas. Sintaxis sin final explícito para las declaraciones. Ofrece una sintaxis compacta que elimina la necesidad de finales explícitos en las declaraciones, como punto y coma o enter, simplificando la escritura de código. Llaves para acceder a objetos. Las llaves permiten acceder a objetos y tratar sus atributos o métodos como si fueran variables o funciones, agilizando la manipulación de datos y comportamientos. Uso de listas objetos durante la definición. Permite usar listas y objetos directamente durante su definición, integrándolos de manera fluida en la estructura del código desde el momento de su creación. Implementación transparente. Permite a los desarrolladores inspeccionar los tokens generados, la gramática aplicada y el código de bytes de cada programa, brindando visibilidad total sobre las etapas de compilación y ejecución.
Implementación visual. Ring se creó utilizando Programming Without Coding Technology, PWCT, un entorno de programación visual para diseñar y desarrollar software mediante componentes gráficos en lugar de código textual. Un pequeño lenguaje. Ring fue escrito con ANSI C. El compilador más la máquina virtual más las funciones estándar son menos de 25,000 líneas de código. Las otras 500,000 líneas están relacionadas con bibliotecas. Portátil. Ring es compatible con MS-DOS, Windows, Linux, MacOS, Android, WebAssembly, microcontroladores de 32 bits, etc. Comentarios. Permite agregar comentarios de una sola línea o de varias líneas, facilitando la documentación y explicación del código para los desarrolladores. No distingue entre mayúsculas y minúsculas. Ring no hace distinción entre mayúsculas y minúsculas, permitiendo que los identificadores y palabras clave se escriban indistintamente en cualquier formato, lo que simplifica la escritura y reduce errores. Tipificación dinámica. Permite que las variables cambien de tipo durante la ejecución sin necesidad de declarar su tipo previamente, ofreciendo flexibilidad en el desarrollo. Tipo DEIL. Permite la conversión automática entre números y cadenas, pero restringiendo esta flexibilidad a solo estos dos tipos para mantener un equilibrio entre simplicidad y control. Alcance léxico, definiendo variables en 3 niveles: global, accesible en todo el programa; local, limitado a un bloque o función; y estado del objeto, específico a instancias de objetos, permitiendo un manejo claro y organizado de las variables. Ámbito local. Las variables declaradas dentro de funciones tienen por defecto un ámbito local, limitando su accesibilidad al cuerpo de la función y evitando conflictos con variables externas. Ámbito global. Las variables declaradas fuera de funciones tienen por defecto un ámbito global, haciéndolas accesibles desde cualquier parte del programa, facilitando el uso compartido de datos. Alcance global separado. Define alcance global separado para cada biblioteca o subproyecto, aislando las variables globales de cada uno y evitando conflictos entre nombres, facilitando la organización y modularidad del código. Recolector automático de basura. Ring gestiona la memoria empleando análisis de escape para optimizar la asignación de objetos y recuento de referencias para liberar memoria de objetos no referenciados. Obtener artículo por referencia y no por valor. Se puede leer o editar directamente el artículo original, permitiendo modificaciones sin crear copias, lo que optimiza el manejo de datos. Función principal. La función principal o main es opcional y se puede usar para evitar depender del ámbito global, encapsulando el código principal y mejorando la organización y modularidad del programa. Programación de arriba hacia abajo. Permite llamar a una función antes de su definición, donde se escribe el flujo principal primero y las definiciones de funciones después, facilitando un diseño más natural y legible.
literales de varias líneas. Facilita la creación de cadenas de texto o datos extensos que abarcan múltiples líneas sin necesidad de concatenación, mejorando la legibilidad y simplicidad del código. Índice de listas comienza en 1. A diferencia de otros lenguajes, donde empieza en 0, simplificando el acceso a elementos para usuarios que prefieren una indexación basada en conteo natural. Sin palabra clave para finalizar funciones, clases, paquetes. La sintaxis de Ring utiliza delimitadores implícitos o estructurales, simplificando la definición de estos elementos y reduciendo la verbosidad del código. Almacenar, copiar listas, objetos por valor, copia profunda. Crea duplicados independientes que incluyen todos los elementos anidados, evitando referencias compartidas y asegurando modificaciones sin afectar el original. Pasar listas objetos por referencia. Ello significa que las modificaciones realizadas dentro de una función afectan directamente al original, optimizando el uso de memoria y facilitando la manipulación de datos complejos. Crear referencias utilizando la función ref habilita un acceso dinámico y directo a los datos originales para leerlos o modificarlos, lo que aumenta la flexibilidad en la gestión de variables. Reflexión y metaprogramación. Permite inspeccionar y modificar su propia estructura y comportamiento en tiempo de ejecución. Cómo acceder a información de clases, métodos o variables y generar código dinámicamente, lo que facilita la creación de programas más flexibles y adaptativos. Estructura clara del programa. Declaraciones, luego funciones, luego paquetes y clases. Con esta estructura de codificación se promueve un diseño lógico y ordenado que facilita la lectura y el mantenimiento del código. Manejo de excepciones. Permite capturar y gestionar errores durante la ejecución del programa, usando bloques como try y catch, asegurando un comportamiento controlado ante fallos y mejorando la robustez del código. 8 bits limpios. Permite trabajar directamente con datos binarios de manera eficiente, sin conversiones intermedias, lo que facilita operaciones a bajo nivel y el manejo preciso de información binaria. Implementación de aplicaciones web en la nube. Se aprovecha del lenguaje Ring su flexibilidad y características como la sintaxis compacta y la capacidad de manejar objetos, facilitando el desarrollo y despliegue de aplicaciones escalables y accesibles a través de Internet. Incorporación de Ring en programas C++. Se puede embeber mediante su API, permitiendo crear estados de ejecución, ejecutar código y gestionarlo con funciones del lenguaje, facilitando la integración dinámica y el control de variables desde C++. Integración de Ring en el propio Ring, compatible con pausar-reanudar. Permite integrarse dentro de sí mismo, creando un entorno donde los programas pueden pausar y reanudar su ejecución. Gracias a su diseño flexible que soporta estados de ejecución dinámicos y gestión de recursos, facilitando aplicaciones interactivas y adaptativas. Incorporación de un generador de código escrito en Ring para encapsular bibliotecas C++. Se utiliza para apoyar a Allegro mediante la creación de Ring Allegro. Se utiliza para respaldar libsdl mediante la creación de Ring libsdl.
se utiliza para dar soporte a Qt mediante la creación de Ring Qt. Creación de juegos 2D. Permite desarrollar juegos en 2 dimensiones usando librerías como Ring Allegro o Ring Raylib, facilitando el control de gráficos, sonido y entrada del usuario para crear experiencias interactivas sencillas. Incorporación de un motor simple para juegos 2D. Ofrece funciones básicas para manejar gráficos, sprites, colisiones y sonidos, lo que simplifica el desarrollo de juegos 2D desde cero. Aplicaciones GUI. Permite crear interfaces gráficas con Ring Qt. Gracias a Qt, estas apps pueden ejecutarse en escritorio, navegador, WebAssembly y móviles. Incorporación del IDE Ring Notepad con diseñador de formularios RAD. Es un entorno de desarrollo con diseñador visual. Permite crear interfaces gráficas de forma rápida mediante arrastrar y soltar. Rastreo y depuración. Facilita el seguimiento y corrección de errores con funciones clave. Usa Trace para monitorear llamadas a funciones y su ejecución. El comando debug permite ejecución paso a paso e inspección de variables. Mensajes de error detallados. Ring genera mensajes de error indicando tipo, línea y contexto del problema, incluyendo descripciones específicas, con lo que facilita la identificación rápida de errores de sintaxis y lógica durante la ejecución. Biblioteca de sugerencias de tipos. Verifica tipos de datos dinámicamente durante la ejecución. Permite validar parámetros y variables con funciones como type, isString, isNumber. Útil para prevenir errores y garantizar el flujo correcto del programa. Ofrece retroalimentación inmediata sobre inconsistencias de tipos. Incorpora Ring 2XE. Es una herramienta que permite convertir aplicaciones escritas en Ring en archivos ejecutables nativos. Facilita la distribución de aplicaciones para plataformas como Windows, Linux, MacOS y dispositivos móviles. GL Intérprete Global, sin bloqueo de GIL, lo cual es mejor para subprocesos y concurrencia, más rápido. Incorpora Ring PM, administrador de paquetes. Es la herramienta oficial para gestionar librerías y dependencias en proyectos Ring. Permite instalar, actualizar paquetes con un solo comando desde repositorios centralizados. Incluye funciones para buscar módulos, instalar y crear paquetes. Incorporación de muestras y aplicaciones. Ring proporciona un ecosistema completo para el desarrollo de aplicaciones, con múltiples herramientas y recursos para facilitar la incorporación de ejemplos y muestras en los proyectos. Incorporación de documentación completa. La documentación oficial de Ring en su sitio web es excepcionalmente clara y bien estructurada, proporcionando una guía completa y accesible para desarrolladores de todos los niveles. La organización lógica del contenido, junto con ejemplos prácticos y explicaciones detalladas, facilita significativamente el aprendizaje y la referencia rápida. Demuestra un alto nivel de profesionalismo y dedicación al detalle, siendo probablemente uno de los mejores ejemplos de documentación técnica existentes en la actualidad. Fin de este capítulo. Hasta el próximo. Que sean muy felices. Saludos cordiales de Antonio Ferrer Sánchez.
Mensaje legal. Algunas imágenes, textos, sonidos y otras creaciones multimedia que aparecen en este audiovisual han sido extraídas de Internet sin ningún aviso de copyright incorporado en ellas. Tales productos se reconocerían propiedad legítima de sus autores o dueños siempre que puedan demostrarlo oficiosamente, y se retirarían inmediatamente. La Directiva 2001/29/CE de la Unión Europea armoniza los derechos de autor y otros derechos relacionados en la sociedad de la información actual, el derecho de reproducción, el de comunicación pública y el de distribución. Respecto a la protección de estos derechos, la directiva establece una clara excepción. Se permite el uso de materiales audiovisuales en el ámbito de la enseñanza, siempre y cuando tenga por objeto el uso con fines ilustrativos y se cite la fuente, incluyendo el nombre del autor, en este caso, este mensaje. La aplicación de esta normativa en España se traduce en la Ley de Propiedad Intelectual reformada en 2015 que especifica y concreta este uso y la protección de derechos.